Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé qué estáis haciendo en estos momentos ni qué momento del día es para vosotros y para vosotras. Comenzamos el tema 4, la unidad de trabajo 4, emergencias y primeros auxilios. Y vamos a comenzar por los primeros auxilios. E incluso los primeros auxilios los voy a dividir en dos partes. El primer vídeo va a ser primeros auxilios, soporte vital básico, y el segundo vídeo ya va a ser el resto de emergencias. Os he puesto aquí el índice, primeros auxilios. Bueno, pues tenemos que hablar de algunas cosillas. El soporte vital básico, que es lo fundamental que vamos a ver hoy. Y luego, pues, actuación frente a otras emergencias, traslado de accidentados y botiquín, que será materia de otro vídeo. En cuanto a los primeros auxilios, tenemos que decir que es el conjunto de técnicas. Los primeros auxilios es todo aquello que se realiza para atender a una persona que está accidentada y gestionar esa urgencia en los primeros momentos del siniestro mientras llega la asistencia sanitaria profesional. Es decir, es algo que es bueno que sepamos todo el mundo porque puede salvar vidas o puede, por lo menos, pues, hacer que ciertos accidentes sean menores hasta cuando lleguen las personas especializadas en el ámbito de la sanidad. Y eso también quiere decir que cuando vamos a atender a alguien no experimentemos y no hagamos más de lo que realmente sepamos. No sea que, con muy buena voluntad, pero puede que estemos perjudicando a esa persona. ¿Y qué más, qué características más tienen los primeros auxilios? Pues que tienen que ser de manera rápida, que no podemos estar viéndolas venir. La rápida actuación salva vidas. Bueno, hay algo que es muy importante que sepamos. Los primeros auxilios no es solo una cuestión moral, es decir, socorrer a alguien no es una cuestión solo moral, de ser buena persona y todo este tipo de cuestiones. Es un delito la omisión del socorro. O sea que todo el mundo estamos obligados a socorrer a la gente, pero en determinadas circunstancias. Para empezar, bueno, esto viene en el artículo 195 del Código Penal. Repito que es un delito. ¿Qué circunstancias? Pues quien no socorra a una persona que se haya desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pueda hacerlo sin riesgo ni para sí mismo ni para terceras personas, será castigado con pena de multa económica de 3 a 12 meses. Y si es pena de multa económica, ¿cómo me hablas de meses? Porque te pondrán entre 3 y 12 meses, pero en la pena el juez lo que establece es a cuánto tienes que pagar el día de esos meses. También es esa misma multa económica para quien, no pudiendo prestar socorro, no demande con urgencia auxilio. Es decir, tú puedes ser que no puedas acceder a esa persona accidentada, que no puedas ayudarle porque se requieren unos conocimientos que tú no tienes, pero lo que no puedes hacer es irte y ya está. Al menos tienes que llamar al 112, que es el número que veremos, que es el adecuado para las urgencias, y pedir socorro para la persona que está o las personas que están en situación desamparadas y en peligro grave y manifiesto, como pone aquí arriba. Bien, hay un pasito más, es decir, no solo que omito el socorro, sino que encima el accidente que he provocado, o sea, el accidente que ha ocurrido, lo he provocado yo. Y luego habrá otro pasito más. No solo que lo he provocado yo, es que lo he provocado no de manera fortuita, sino de manera imprudente. Bueno, pues hablamos. Primero, si el accidente ha sido provocado fortuitamente, sin querer, por quien omite el auxilio, es decir, he provocado el accidente sin querer, pero encima es que omito el socorro, entonces ojo, porque ya no hay solo una pena económica de 6 a 12 meses, sino que hay una pena de prisión de 6 a 18 meses. Y si encima no solo que he provocado el accidente, sino que lo he provocado de manera imprudente, es decir, por saltarme todas aquellas normas que son lógicas seguir o que incluso son preceptivas. Y encima me largo y dejo ahí a la persona tirada o a las personas a las que he perjudicado con el accidente las dejo allí sin más, entonces me podría recaer una prisión de 6 meses a 4 años y una multa económica de 6 a 24 meses. Ojo, esto ya no es, vuelvo a repetir, socorrer a la gente ya no es una cuestión de amistad, de conciencia, todo ese tipo de cuestiones morales. Es delito omitir el socorro cuando lo podamos prestar. Bueno, ¿y qué hacer cuando vamos a socorrer? Pues en primer lugar hay que se nos grabe en la cabeza el método PAS.
PAS, que significa proteger, avisar y socorrer. Que no se nos olvide, PAS, y va en ese orden, proteger, avisar y socorrer. Proteger significa que antes de actuar, nos aseguremos de que tanto la persona accidentada como nosotras mismas estamos fuera de peligro. No en vano se dice esto, porque hay gente que con muy buena voluntad ha visto un accidente en carretera, ha parado para intentar socorrer o para intentar ayudar, y como no lo ha hecho en condiciones, ha parado el coche en un lugar donde no era visible, no ha puesto los triángulos previamente, etcétera, etcétera. Lo que ha ocurrido es que ha provocado otro accidente e incluso ha llegado a fallecer. Por lo tanto, proteger. Yo veo una persona accidentada, veo un accidente, bien. Me predispongo a ayudar, perfecto, pero sin ponerme yo en peligro ni poner más en peligro a la persona accidentada o, si pudiera ser, evitar que tenga más problemas la persona accidentada, es decir, llevarla a un sitio donde no corra más peligro. Segundo, avisar. Si es posible, que normalmente siempre es posible, llamaremos a los servicios sanitarios 112 antes de ponernos a socorrer a nadie. No, aunque tengamos conocimiento de primeros auxilios, eso es lo basiquito para andar por la vida. Pero quien tiene que atender a esas personas que están accidentadas son quienes tienen los conocimientos sanitarios adecuados y están entrenados en urgencias. Por lo tanto, primero, antes de ponerme a socorrer, avisar al 112. Es un número universal en toda la Unión Europea y bueno, pues funciona por comunidades autónomas y te envían no solo al personal sanitario, sino a la policía, guardia civil, bomberos o quien sea preceptivo para ayudar en el siniestro ocurrido. Y por último, ya sí que nos ponemos a socorrer. Para socorrer haremos dos tipos de evaluaciones de la situación. La primera evaluación es primaria y es reconocer los signos vitales, es decir, si la persona está consciente, si tiene respiración y si tiene pulso. Y la segunda evaluación, cuando ya tenemos eso controlado, o lo primero, esos signos vitales es sobre lo que tenemos que actuar, pero la segunda evaluación sería además si tiene otro tipo de heridas o problemas que no son vitales, por ejemplo, si tiene hemorragias, fracturas, quemaduras, etc. Bueno, si hay un orden de triaje, el triaje es elegir a quién se atiende primero y dependerá del tipo de heridas que tengan y del estado en el que estén. Se les pondría una tarjetita de color, aunque eso se suele hacer más cuando llega el personal sanitario con los heridos, cuando llegan ya a los hospitales. Se les colocaría tarjeta roja o estarían bajo una denominación de tarjeta roja a las personas que tienen prioridad 1 para ser atendidas porque corre peligro su vida. Estas personas tendrían o parada cardiorrespiratoria o asfixia o una hemorragia muy grave. Es decir, son personas que, si no se les atiende ya, pueden fallecer. Por el motivo que sea, incluso la hemorragia grave, como vemos aquí. Estos son los de prioridad, primera y fundamental. Después, ¿a quién atenderían? Pues quienes llevaran la tarjeta amarilla que se les colocaría a pacientes que requieren cuidados pero cuya vida no corre peligro. Por supuesto que hay que atenderlos, pero pueden esperar a que primero se atiendan a los de la tarjeta roja. Puede que tengan hemorragias, puede que tengan fracturas graves, pero se supone que de eso no van a morir. Después, ¿a quién se atiende? A quienes se les coloca la tarjeta verde, que son personas que también están accidentadas, que también habrá que atenderlas por sus heridas, pero que pueden incluso deambular o que están caminando de pie. Y que tienen, pues eso, las heridas leves, quemaduras leves, fracturas menores. Es decir, que pueden esperar a que se atiendan al resto, aunque evidentemente se les tiene que atender. Y por último estaría la tarjeta negra, que mal vamos por aquí. La tarjeta negra sería para aquellas personas que, estando todavía vivas, tienen unas heridas tales que, aunque se les atienda, no van a sobrevivir. Y también a las personas que ya han fallecido. Por lo tanto, serán los últimos en atenderse, porque en el caso de que estén fallecidos, la atención pues, no va a hacer que vuelvan a la vida, y en el caso de que aún sigan vivos, pues se haga lo que se haga, no van a sobrevivir. Entonces, evidentemente sí que hay que estar con ellos, pero no son la prioridad máxima
puesto que van a tener un final fatal. De esto haremos actividad. Bien, pues comenzamos con el soporte vital básico, el SVB. ¿Qué haremos? Pues es el conjunto de actuaciones a realizar ante una emergencia, como por ejemplo una parada cardiorrespiratoria. Y eso incluye la detección de la emergencia, es decir, darnos cuenta de que esa persona necesita soporte vital básico. Segundo, llamar al sistema de emergencias 112, aunque ya os digo que veamos un accidente y sea como sea, hay que llamar al 112. E inicio de la reanimación cardiopulmonar si le falta respiración o si le falta pulso. Comenzamos evaluando el estado de consciencia de la persona accidentada y en este caso, si está medio, preguntamos cómo se encuentra y dice en todas partes lo de gritar y sacudir. Ojo con darle una paliza, que tampoco hace falta, no sea que lo rematemos. Pues sí, intentar zarandearlo un poquito si sabemos que no tiene ninguna lesión medular ni nada por el estilo, moverlo, hablarle en voz alta para ver si reacciona. Bueno, vamos a ver, ¿está consciente sí o no? Si está consciente, haremos lo de la columna del sí. Y si no está consciente, entonces seguiremos los pasos de la columna del no. Si está consciente, primera columna. Primero, intentaremos tranquilizar a esa persona. Lo dejaremos en la misma posición, sobre todo si no hemos visto cómo ha ocurrido el accidente, porque no sabemos qué más puede tener por dentro. Siempre que, como hemos dicho antes, no exista peligro para esa persona o para nosotros. Entonces, si fuera así, intentaremos llevarlo a un lugar más seguro. Observaremos ya la segunda evaluación si tiene alguna hemorragia sobre la que tengamos que actuar o, tercer paso, si tiene fracturas y, si es así, proceder a la inmovilización de las mismas, si podemos, tratar las quemaduras, si las viésemos, y observar con regularidad, llevarle un seguimiento, no dejarlo desamparado, no sea que empeore su estado, pierda la consciencia o entre en parada cardiorrespiratoria o similar. Y si no está consciente la persona, segunda columna, en el no, pues empezamos comprobando la respiración. Solo hay dos resultados, o tiene respiración o no tiene respiración. Si no respira, lo que hay que hacer es abrir las vías respiratorias y recuperar la respiración mediante la respiración artificial y luego veremos cómo. Si respira, entonces se coloca en posición lateral de seguridad esa persona para evitar que se ahogue con sus propios vómitos, por ejemplo. Segundo, comprobar el pulso. Si tiene pulso, entonces continuamos con la respiración artificial. Que no tiene pulso tampoco, entonces tratamos de restablecer ese pulso, esa circulación, mediante un mensaje cardíaco externo combinado con la respiración artificial, que es la RCP. Si el accidentado, está inconsciente pero respira y tiene pulso, entonces lo colocamos en la posición lateral de seguridad, la PLS, que ya haremos en clase prácticas de eso. Y ahora veremos cómo se hace, siempre que sepamos que no existen lesiones en la columna vertebral de la persona. Y por último, verificar si hay hemorragias, fracturas, heridas o quemaduras y actuar de igual manera que si se tratase de un caso de consciencia. Es decir, en ese caso, si podemos hacer algo en esas heridas, pues lo haríamos. Y ahora vemos cómo es la posición lateral de seguridad. Partiríamos de la persona que está recuperando la consciencia o que está inconsciente pero respira y tiene pulso. Partiríamos de una posición estirado boca arriba en el suelo y entonces nos colocaríamos a un lateral de rodillas. El brazo que tenemos más cercano del herido lo pondríamos flexionado hacia arriba y luego procederíamos en un segundo paso a flexionar por encima el brazo que tenemos más alejado de esa persona. En un tercer paso, agarraríamos también la rodilla más alejada de nosotros y flexionaríamos esa rodilla asegurándonos de que la planta del pie se queda sobre el suelo y entonces tiraríamos de la rodilla y del codo que tiene flexionado hacia nosotros, dejando a esa persona de lado. Y ya le colocaríamos la mano del brazo que se le ha quedado en la parte superior, la colocaríamos abajo de su cara en forma de almohadillita y la pierna que se ha quedado por encima la adelantamos con esa misma rodilla flexionada porque actúa de tope para que no se vuelva otra vez ni a volcar para arriba ni a quedarse totalmente boca abajo y se ahogue. Eso ya lo haremos en clase.
Hay que tener en cuenta que el soporte vital básico debe realizarse antes de 4 minutos porque como no tenga respiración o no tenga pulso, entonces no le va a llegar oxígeno a todos los órganos, incluido el cerebro, y entonces ya puede tener lesiones irreversibles. Se recomienda, ante la duda, comenzar con las compresiones torácicas, es decir, el masaje cardíaco, y comprobar pulso y respiración en 10 segundos, a ver si lo ha recuperado. Bueno, se lo ha recuperado y sobre todo por primera vez. La comprobación del pulso y la respiración se tiene que hacer en 10 segundos, hay que ir rapidito. Vamos ya con la reanimación respiratoria. Hemos dicho, primero comprobábamos en el soporte vital básico la consciencia, si está consciente o no está consciente. Y si no está consciente, pasamos a ver la respiración, a ver si respira o no respira. Si no respira, primero, abrir las vías respiratorias y eso se llama maniobra frente-mentón. Ya lo haremos con el muñeco en clase. Pero ya os digo que, bueno, al accidentado se le pone boca arriba sobre un plano duro, los brazos se le ponen a lo largo de su cuerpo, aflojamos la ropa que le oprima la respiración, pues si llevará corbata, bufanda, pañuelo alrededor del cuello o similar, extraemos posibles cuerpos extraños de dentro de la boca, sí, ya lo sé, pero eso incluye sobre todo para gente que tiene determinada edad, si lleva puentes de los dientes que se le han soltado o una dentadura postiza, pues eso hay que sacarlo porque dificulta la respiración o es posible que se haya atragantado con eso. Después, desplazar la cabeza hacia atrás con una mano sobre la frente del accidentado y elevamos la barbilla con la yema de los dedos, por eso se llama maniobra frente-mentón. Ahora viene en un dibujito y ya lo haremos en clase con el muñeco. Y, ojo, porque no realizaremos todo esto si sabemos o si sospechamos que puede tener una lesión cervical o maxilofacial, es decir, que se haya fracturado o que tenga algún problema en la mandíbula o en la cara, en los huesos de la cara. Y aquí tenemos el dibujito. El primer dibujito es esa operación maniobra frente-mentón, poniendo una mano en la frente para tirar para atrás y con los dedos de la otra mano, entonces lo que hacemos es tirar también, empujar el mentón para que se estire aquí la tráquea, para que se estire el cuello y entonces facilitar que entre el aire. Segundo paso, comprobamos la respiración. Y eso utilizamos 3 sentidos. Hay que ver, oír y sentir. Y eso lo hacemos, ya sabemos, durante 10 segundos. Ver si le baja y le sube el pecho, eso significa que sí que le está entrando y saliendo aire. Oír, pegamos la orejita a la boca de esa persona a ver si escuchamos el flujo del aire. Y sentir, a la vez que pegamos la orejita, nos daremos cuenta de si nos da el flujo del aire en la cara o no. Mientras tenemos la oreja pegada, evidentemente le estamos mirando el pecho. O sea que ese ver, oír y sentir, que se debe hacer en menos de 10 segundos, lo estamos haciendo simultáneamente. Tercero, practicar la respiración de rescate si no tiene respiración propia. Eso es el boca a boca. Hemos dicho, sujetamos la frente con una mano, con esa misma mano, y ese es el segundo dibujito, alargamos el dedo índice y el pulgar y hacemos pinza en la nariz. ¿Por qué? Porque cuando le metamos aire en la boca, si no tiene la nariz tapada, se le va a salir por ahí y no le va a llegar al pulmón. Soplamos en la boca, dentro de la boca, sí, y observamos la elevación del tórax con el rabillo del ojo o incluso cuando soplas el aire y te apartas un poco, miras y vemos a ver si sube o baja. Si sube y baja, perfecto, no hay nada que esté obstruyendo la faringe ni ningún conducto y entonces pues le está llegando el aire que le estamos poniendo. Esto hay que repetirlo a un ritmo de 10 veces por minuto. Una respiración cada 6 segundos, ¿no? Tercero, comprobar el pulso. Ya más o menos vamos controlando la respiración, ya se la estamos insuflando, ahora pasamos a comprobar el pulso. Si hay pulso, ¿vale? Pero aún así vamos comprobando cada cierto tiempo, cada 2 minutos, a ver si lo sigue manteniendo, pero si hay pulso y no hay respiración, entonces continuamos únicamente con la respiración artificial. Pero, ¿qué pasa si además de no tener respiración, que es la respiración artificial que le estamos realizando, encima no tiene pulso? Pues entonces pasaríamos a la reanimación cardiopulmonar, la RCP. La reanimación cardiopulmonar, RCP, tiene como finalidad oxigenar los órganos cuando la circulación sanguínea se paraliza. Lo hacemos de manera artificial. ¿Por qué? Pues ya lo hemos dicho, porque hay una parada cardiorrespiratoria o cardiopulmonar.
Es decir, no funciona ni el corazón ni los pulmones. Comprobamos pulso y para comprobar el pulso se colocan los dos dedos índice y corazón, el que utilizamos para apuntar a la gente, que no deberíamos, y el del medio, y los ponemos al lado izquierdo del cuello, que es por donde pasa más presión sanguínea. Se presiona ligeramente para intentar notarlo porque a lo mejor hay gente que sí que tiene un latido, pero es muy debilito en esos momentos y vamos a intentar notarlo. ¿Por qué con esos dos dedos? Hay gente que lo hace con el dedo gordo, con el pulgar, no, nunca, porque nuestro dedo gordo tiene algo así como pulso propio, se le llama pulso propio, y eso significa que a lo mejor presionamos con nuestro dedo sobre algo o sobre alguien y notamos un pulso y es el de nuestro propio dedo, es decir, nuestro propio corazón. Se pondría, a donde más se nota el pulso, donde mejor se nota, es ahí al lado del cuello, al lado izquierdo, y hemos dicho que ante la duda empezamos con el masaje. Pero si ya sabemos que no hay pulso, entonces comenzamos con la RCP de manera inmediata. El masaje cardíaco consta de estas fases o de estas partes. Primero, ya sabemos, igual que hemos dicho, para la respiración, colocamos al accidentado boca arriba sobre una superficie dura. Y es importante que esté sobre una superficie dura y no comodito sobre una camilla o similar, no puesto por nuestra parte. Quiero decir, los sanitarios que hagan lo que tengan que hacer. ¿Por qué? Porque si le tenemos que hundir el pecho, esa fuerza que hagamos, si debajo del cuerpo tiene algo blandito, esa fuerza que hacemos para hundir el pecho, resulta que lo va a absorber la superficie blandita que tiene debajo. Así que no nos sirve. El socorredor se coloca de rodillas junto al brazo derecho del accidentado, nos ponemos a su lado derecho, ya sabemos que tenemos que hacer la maniobra frente-mentón para que pase aire, colocar el talón de la mano sobre la mitad inferior del esternón, ojo, eso quizás ahora es un poco difícil de imaginar, no os preocupéis, lo haremos en la práctica sobre el muñeco, en clase. El talón de la mano es, pues si te miras la palma de la mano, la parte de abajo, la parte dura de abajo que ya conecta con el brazo. Y lo ponemos en la parte inferior del esternón. El esternón es esa parte dura que tenemos en el centro del pecho y que une las costillas. Pues en la última parte colocaremos ahí el talón de nuestra mano, la otra mano la colocamos por encima, ya veremos cómo, agarrando los dedos hacia arriba para que solo se quede el talón de la mano sobre su esternón, y con los dedos estirados y los brazos perpendiculares, ojo, brazos perpendiculares y estirados también al punto de contacto, que es esa parte del esternón. Entonces presionamos el tórax hasta que descienda hasta unos 5 centímetros y luego dejamos que suba el tórax toda esa distancia. No nos quedamos a mitad, porque si no, no permitimos bombear correctamente al corazón. Hasta 5 centímetros. Lo haremos con el muñeco para saber la sensación que es bajarle a una persona pues esos 5 centímetros o hasta 5 centímetros, porque si hiciéramos más presión es posible que le rompiéramos el esternón en las costillas. En ocasiones se les rompe y si el resultado de esa operación es que acaba sobreviviendo, pues es un mal menor. Lo que nos tiene que preocupar en esos momentos es que salvemos la vida de esa persona, que vuelva a respirar y que vuelva a latirle el corazón. Es recomendable realizar una media de entre 100 a 120 compresiones por minuto, eso sería como 100-120 pulsaciones por minuto. No son las pulsaciones que tenemos normalmente las personas en situación de reposo, pero hay que ir a un ritmo más rápido para que coja ese ritmo el corazón. Digamos que es como para que espabile, ¿no? Para que empiece a bombear por sí mismo. ¿Y qué ritmo es ese de 100-120? ¿Las tengo que contar? Uy, qué lío, qué follón con los nervios. Pues todo el mundo dice que tienes que llevar el ritmo de la canción Stayin' Alive de los Beatles, de los Bee Gees, perdón. Bien, ¿qué pasa si tenemos que hacer masaje cardíaco y boca a boca a la vez? Pues dependerá de si está una sola persona socorriendo o si hay dos. Si hay un solo socorredor, vas a tener que hacer 30 compresiones torácicas seguidas, parar y hacer 2 ventilaciones para la respiración. Y esas 2 ventilaciones tampoco te puedes pasar ahí mucho tiempo, no superar los 10 segundos, como pone aquí. O sea, el ritmo de un solo socorredor es de 32, 30 compresiones torácicas, 2 de ventilación. Si hay 2 personas socorriendo, entonces será 15 compresiones, 2 ventilaciones. Una persona hace las compresiones y otra hace las ventilaciones. 15, 2. Incluso, bueno, a ver, esto es una actividad cansada y hay que tener en cuenta que no puedes parar hasta que no vengan los sanitarios
o hasta que la persona no empiece a respirar y a tener pulso por sí misma. O sea que podrías pasar perfectamente 15, 20, incluso 30 minutos haciendo esa operación. Y repito, es agotadora. En el caso de que te estés cansando, yo he oído a médicos decir que dejes las ventilaciones y sigas solo con el masaje cardíaco. Lo que pone aquí, si no eres capaz de dar las ventilaciones, entonces continúa solo con la RCP, por la parte del masaje cardíaco, de las compresiones torácicas. Hay que permitir, como ya hemos dicho, la descompresión total del tórax después de cada compresión. Si bajamos 5 centímetros, luego retiramos para que vuelva a subir esos 5 centímetros y que haga todo el movimiento el corazón para impulsar la sangre. Aplicar la RCP hasta que llegue la asistencia médica o hasta que empiece a moverse la víctima o tenga consciencia o empiece a toser o similar. Y una vez esa persona tenga respiración y pulso, se le pone en PLS, que es la posición lateral de seguridad. Y aquí estaría el esquema básico, aunque no estoy excesivamente de acuerdo por aquello de que primero tenemos que llamar al 112 y aquí no lo pone como primera opción. Pero bueno, es la que creo que es el que viene en el libro. Evidentemente, en ese método PAS, primero proteger, así que asegurar el peligro. Si dice el PAS que segundo es avisar, entonces tendríamos que llamar ya al 112, no dejarlo como última opción. Ahora, lo primero en el soporte vital básico es la consciencia. ¿Está consciente? Preguntamos a ver si está medio mareado o no, si está consciente porque nos puede responder algo, mueve los ojos, en fin. Pues entonces ya lo pondríamos en posición lateral de seguridad. Si está inconsciente, gritamos a ver si responde. Si no, entonces ya empezamos a ver vía respiratoria. Si respira, posición lateral de seguridad. Si no respira, empezamos con la respiración y también hay que comprobar pulso. Y si tampoco tiene pulso, pues entonces habría que empezar con el RCP completo, las compresiones torácicas y la respiración artificial. Y si no recuerdo mal, hasta aquí, efectivamente, hasta aquí el soporte vital básico. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.